Welcome all. Good morning, Felipe. Let's begin with our second web conference. We are here, English That Works 2. Remember that in this web conference, we are going to talk about the activity 2, learning activity 2. So let's go to course content. Vamos a revisar el contenido de la actividad de aprendizaje 2. Project activity 2. Remember, okay, here we're going to look at the material. We open activity 2, abrimos actividad 2. Vamos acá donde dice materials and super materials. It is important for you to check the material to study the learning activities we have here before doing the activities you are going to send. Es importante que ustedes como que realicen como todas estas actividades que se presentan acá en el material antes de hacer las que ustedes van a enviar, las que son calificables. So in this second web conference, in this second second learning activity, we're going to discuss about the past tense, what happened. El pasado simple, past simple, simple past. You got a multimedia version, and you also have a PDF version, so you can download it. And what I want to show you here is that in this material, you have the opportunity to listen to the test. You have the test in English, and you also have the translation, the test in Spanish. Try to do it in English first, ¿cierto? Ustedes tienen acá en el audio, tienen el texto en inglés y tienen el texto en español. Traten de hacerlo lo primero, ¿no? O sea, escucharlo y seguirlo en inglés. Si no entiende, bueno, vamos a leer el español. Luego, ¿no? Y ahí se van a empezar a establecer unas asociaciones que les va a ayudar. Remember that also here you have activities, practice activities, and you have pronunciation. So it is important that you look at this material. Es importante que ustedes puedan revisar este material porque tienen muchos ejercicios de comprensión, contextualización, de pronunciación. Okay. Now let's go to the downloadable version of the material. So we're going to look at this material. I'm going to explain to you how to use the past tense. Les voy a explicar cómo usar el pasado simple. You have here some information, some vocabulary related to dates. Esto es con lo que vamos a usar el pasado simple. Years, decades, centuries, ¿cierto? Esto es vocabulario para que por favor lo revisen, porque esto es lo que utilizamos para hablar del pasado, ¿no? O sea, hablamos del pasado y hablamos de los años, las décadas, los siglos que ya han pasado, ¿no? También tienen un vocabulario adicional que es el de memorable moments, que es una de las actividades que van a realizar, y tienen vocabulario de vacation. Entonces lo que vamos a revisar acá va a ser el pasado simple del verbo to be, was, were, el pasado simple de los verbos regular and irregular verbs, los verbos regulares e irregulares, y los conectores so, because, but, although. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Ok?
Let's go to evidence. Pieces of evidence. Vamos a revisar las evidencias para esta actividad de aprendizaje 2. Y tenemos una que se llama Memorable Moments, otra que se llama My Favorite Vacation y otra que se llama Telling a Story. Sí, claro que sí, Felipe. O sea, recuerden que el cronograma de actividades es para darle un orden al curso. Em, pero, por ejemplo, esta semana ya iniciamos con la actividad 2. Por eso estamos acá con la videoconferencia 2, donde les explico qué es lo que deben hacer y cuáles son como los temas fundamentales para poder realizar esas actividades. Pero no significa que haya finalizado la actividad uno que ya no se pueda volver a hacer. Está disponible. Todas las actividades están disponibles de principio a fin, de la 1 a la 4. Pero por orden hay semanas y entonces cuando yo les digo se cerró la actividad, mando la lista de estudiantes que enviaron la actividad de acuerdo al cronograma, o sea, siguiendo el cronograma de trabajo. Lo cual, como le digo y repito, no significa que no lo pueda enviar. Entonces puede enviar la actividad o no, por supuesto. Listo. Entonces estas son las que vamos a hacer. Se las voy a explicar así rápidamente. Recuerden que ustedes navegan así, descargan la actividad Memorable Moments y la envían por acá mismo, ¿no? Acá donde dice ver evidencia, aparece el nombre de la evidencia que a veces se equivocan y las envían trocadas. No, envíenla por donde es. Por eso acá aparece el nombre y cuando le dan ver evidencia es examinar equipo. Ya seguimos navegando. Yo voy a ir abriendo esta actividad. Mientras les voy explicando las otras. Bueno, acá seguimos avanzando. Con mucho gusto, Felipe. Seguimos avanzando. Vamos a encontrar la actividad interactiva Telling a Story. Le van a dar Bear Scorn y es similar al material interactivo. Le va indicando qué es lo que deben realizar. Ah, ok. Entonces, ahí están las actividades que vamos a realizar, ¿cierto? Bueno, entonces les voy a compartir. Ahí están visualizando. Me avisan, por favor. Que ya les debe aparecer la información de la actividad que vamos a realizar. Entonces, ya se descargó la actividad. Entonces, como les decía, son tres actividades. Una que se llama Memorable Moments, otra que se llama My Favorite Vacation, que se encuentran acá las dos, y la tercera que es la interactiva, Telling a Story. En esta actividad pasa mucho que no leen de manera correcta lo que hay que hacer y pasan de largo y solamente envían media actividad. Bueno, revisen por favor, lean detenidamente. Acá dice Learning Activity 2, Evidence Memorable Moments. In this evidence, you will have to record an audio file. Please record the questions and the corresponding answers, changing the highlighted in bold. ¿Cierto? Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a grabar un audio. ¿Dónde lo vamos a grabar? Lo vamos a grabar en bookroot.com. Yo acá les coloqué un tutorial para que lo revisen. Es súper sencillo. La gran mayoría ya sabe cómo usarlo.
Incluso hay otros grabadores, páginas de grabaciones en línea, ¿no? Que guardan los audios en línea también, generan links, hay otros, ya se ha popularizado. Entonces, lo que vamos a hacer es que esta lo vamos a completar. Yo tengo acá 12 oraciones, 12 preguntas que voy a responder. When were you born? Where were you born? What was your first school? When did you start school? When did you finish school? What was your first job? What did you want to be when you were 8 years old? What was your favorite toy when you were a child? Where did you live when you were 10 years old? What did you do on your last vacation? What did you do on the weekend? What was the most important event in your last year? Son esas 12 preguntas que vamos a responder. Si ustedes se dan cuenta, las preguntas tienen unas estructuras. Estas estructuras que tienen son en pasado simple. Hay unas que son con el verbo to be. Cuando tengo el verbo to be, recuerden que el verbo to be lo utilizamos como sin auxiliar, o sea, él es auxiliar de sí mismo. Por ejemplo, yo pregunto, are you Felipe Blandón? No, I am not. ¿Mm? Entonces, ese es el verbo to be, en pasado, ¿cierto? Entonces, were you the person who called me yesterday? ¿Cierto? ¿Fuiste la persona que me llamó ayer? I lost all my contacts, ¿cierto? Perdí todos mis contactos, entonces no sé quién me llamó, te estoy preguntando si fuiste la persona. Entonces, y vea que siempre el WH va primero cuando yo hago preguntas de información. Yo puedo preguntar, were you born? ¿Cierto? Sin colocarle el when, podría preguntar, were you born in, y acá voy a poner un año, in 2000. Acá la respuesta sería sí o no. Yes. Yes, I was born in 2000. No, I was not. ¿Sí? Entonces, vea que acá la pregunta es when. ¿Cuándo? When were you born? Entonces estaba la pregunta que les hice, were you born in 2000? Esa es una pregunta de yes, no question. Y esta es una pregunta de información, donde usted me tiene que dar información. Entonces, recuerden que cómo vamos a contestar, acá tenemos respuestas de ejemplo. Recuerden que siempre voy a contestar con el sujeto y con el verbo en pasado, dependiendo de la pregunta que me estén haciendo. Entonces, when were you born? I was born on June, en el caso de este chico, ¿cierto? 26, 1993. Where were you born? I was born in Bogotá. My first school was Las Letras de Teresa. Y vea, my first school was. I started school in 1995. I was 6 years old. Verbo en pasado. I finished school in 2005. I was 17 years old. My first job was as a waiter. Verbo en pasado. I worked in a big restaurant. Pasa mucho que me ponen juntos los dos verbos. Entonces, por ejemplo, acá me dicen, I was worked. Es un error, ¿no? Es un error. O uso uno o uso el otro, porque acá estamos trabajando el pasado simple. When I was 8, ¿cierto? Cuando tenía 8, I wanted to be a doctor. My favorite toy when I was a child was a racket my mom gave me. When I was 10, I lived in Kennedy, en Bogotá, ¿cierto? On my last vacation, I went to Boyacá, I watched movies, I went to a party, I spent time with my family, etc.
On the weekend, I did exercise, I went to the park. Cuando yo no estoy utilizando el verbo to be, estoy utilizando otros verbos, tengo que utilizar el auxiliar para la pregunta. When did you start? Yo no digo acá, when did you start it, porque este es el verbo en pasado, no. Acá ya el pasado me lo está dando el auxiliar. When did you start? Y yo respondo, I started en pasado. When did you finish? I finished. What do you want? I wanted. Bueno, eso lo vamos a ver ahora en el material de manera más precisa. And the second activity is blog my favorite vacation. Describe your favorite vacation, include dates, places you visited, activities you did, means of transportation, some pictures, can be unreal, and any other information you consider relevant. Entonces lo que van a hacer es que van a describir sus vacaciones favoritas en pasado, por supuesto, porque estamos trabajando el pasado. Le dan clic en Type, le dan clic aquí en Imágenes. Tenemos un ejemplo. ¿Y qué van a usar? Van a usar todo el vocabulario, ¿cierto? Van a incluir lo que les decía ahorita que íbamos a revisar en el material. Dates, places you visited, activities you did, means of transportation. Toda esa información la van a encontrar en el material. Entonces acá dice, my favorite vacation was in 2005. Otro problema que pasa. Me leen me hacen el audio y me leen los números en español. Y yo no entiendo por qué en nivel 2 todavía no saben pronunciar los números. ¿Mm? Y empiezan dizque, I was born on junio 26, 1993. No, no tiene caso eso. No, nonsense. My favorite vacation was in 2005. I went to Venezuela. Entonces, ¿cuándo fue? ¿A dónde fui? I traveled by plane. Pude haber viajado también por mar, ¿no? En un crucero. It was a good flight. I went to many places in Caracas. I visited museums, restaurants, parks, discotheques, theaters, and churches. Entonces, vea, muchos lugares y señaló como los lugares que visitó. They were beautiful and funny. I stayed in a beautiful hotel. In January, I spent some days in an exotic beach near Caracas. It was fantastic. I practiced scuba diving. I swam in the ocean. I surf a lot. ¿Cierto? Estas son actividades que hizo. Está también, hay muchas actividades que ustedes pueden usar que están en el material. Entonces, ustedes van a encontrar este scuba diving, swimming the ocean, en este caso en pasado swimming the ocean, surfing, en este caso pues en pasado I surf a lot. I ate delicious food and I met many friends. I came back to Bogota in February. My vacation was fantastic because I rested a lot. I met new friends and I knew beautiful places. Eso es lo que van a hacer en esta segunda actividad de aprendizaje. Vamos a ir nuevamente, ahora sí, para revisar el material. Entonces vamos a regresar al material, la versión descargable y comenzamos. Entonces recuerden que este es un repaso del verbo to be. A ver, yo les comparto la pantalla completa para que puedan visualizar.
Me avisan si logran visualizar bien el material y el blog de notas, por favor. Que a veces yo estoy explicándoles con ejemplos y no los visualizan. Gracias. Bueno, entonces recuerden que esto es un repaso. Este es un repaso que ustedes vieron de algo que vieron en el nivel cero, en el nivel beginner, ¿cierto? I am, you are, he is, she is, it is, we are, they are. Ustedes conocen el verbo to be. Esto es presente simple. Tenemos tres formas en presente simple. Verbo to be en infinitivo. El verbo en infinitivo es be. Cuando a veces hay estos ejercicios de conjugar el verbo y sale el verbo be, I, ya se pone I, espacio, be, espacio y la oración, ¿cierto? Preguntan mucho los estudiantes, profe, ¿cuál es el verbo be? Ustedes saben que el verbo be es el verbo to be y que tiene tres conjugaciones. Am, is, are. Yo sé que aún se les complica, pero bueno, lo importante es como usarlo y es demasiado básico. Pregunto con el mismo, lo que les decía ahorita en la otra, cuando estábamos mirando la actividad, ¿cierto? Entonces, are you Andrés? No, I am not Andrés. I am Felipe. En pasado, en presente tenemos tres formas y en pasado ese mismo verbo be tiene dos formas. Es la forma was y were. Y es simplemente identificar cuando utilizo was, que es con I, con he, she, it, y were con los demás, con you, we, they. Entonces, nosotros siempre los ponemos así, profesores de inglés, they, we, para que ustedes sepan que were va con estos tres. O sea, yo digo, we were at the party last night. They were with me in the car. Acá puse puse we varias veces. You were at home yesterday. Y was, pues lo voy a utilizar para cuando voy a hablar de mí misma, de ella, de él o de esto. Voy a decir, I was at a party last night. She was at home. He was at school. It was funny. Bueno, entonces esto es un recorderis y esto sí es como para introducir el tema. Acá tenemos la conjugación, la forma positiva. Recuerden que siempre, siempre en inglés es importante cuando, y en todo idioma, nosotros descomponemos, profesores de gramática, de inglés, de lenguaje en general, también los de español, por supuesto, y cualquier idioma, descomponemos el lenguaje en oraciones y una oración es completa en inglés si tiene sujeto y si tiene verbo. Bueno, y el complemento, ¿no? O sea, es necesario como complementar porque I am, no es una oración, I am, ¿qué? Yo soy. I am. Ahí sí tiene sentido. I am. Yo soy el yo soy, ¿sí? Entonces, descomponemos y en inglés es súper importante poner al lado del verbo un sujeto. ¿Por qué es importante poner al lado del verbo un sujeto? Porque si ustedes se dan cuenta, el mismo verbo sirve para muchos pronombres. Entonces, es diferente al español, que nosotros tenemos una conjugación distinta. Si yo digo estudiamos,
no es necesario, esto ya es una oración completa en español, ¿cierto? Porque ya se sabe que somos nosotros. Porque yo nunca diré, ustedes estudiamos, nunca, ¿cierto? Ustedes estudian, porque es una conjugación distinta. En cambio, en inglés, esta misma conjugación está para estos cuatro, entonces por eso yo necesito siempre poner un sujeto y al lado de un verbo para saber de quién estoy hablando. Entonces a veces me escriben, I'm Carlos, ¿cierto? I'm 18 years old. Bueno, ¿y dónde está el sujeto, cierto? Estas oraciones necesitan sujeto. I am Carlos. I am 18 years old. I am a student, ¿sí? En presente. Lo mismo en pasado o en cualquier otro tiempo. Entonces acá tenemos algunos ejemplos. I was a good student when I was at school. You were a beautiful baby. He was my best friend when we were kids. She was at the conference with me. La forma negativa, como es verbo to be, lo podemos negar a él directamente. Was not or wasn't. I was not at the supermarket, I'm sorry. It's not true that you saw me. No es posible que me hayas visto en el supermercado porque yo no estaba en el supermercado. I was not at a party, you were not at school, he was not an engineer, she was not my French teacher, it was not a good conference. We were not at the bank, they were not excellent musicians, and so on and so on. La forma interrogativa, vamos a hacer la pregunta utilizando, anteponiendo el verbo to be. Ahora tenemos más ejemplos. It was not a good movie. We were not in London. We were in Italy. They were not happy in the celebration. Y la forma de preguntar, ¿cierto? Was I in the right office? Were you at school? Le pregunta la mamá al chico, ¿no? Le dicen que se voló del colegio. Were you at school? Yes, mom. I was at school. Yes, mom. I was. Was he an engineer? Was she your French teacher? Was it a good conference? Were we late? Were they excellent musicians? Bueno, y recuerden que eso podemos abreviar, ¿cierto? Ese was not, were not, con wasn't, weren't. Y ahí tienen otro grupo de ejemplos. Bueno, esa es la primera parte, que es la del verbo to be, sencillo, ¿cierto? Sencillo. El verbo to be en pasado, was, were. Si voy a negar, le coloco el not. Si voy a preguntar, lo que voy a hacer es que voy a anteponer el verbo to be con el complemento. Es muy importante que coloquen el signo de interrogación con el complemento. Acá tenemos lo que les decía, un vocabulario relacionado con las fechas, las décadas. Importante hablar de los años. Los años en inglés se pronuncian de dos en dos. Yo no digo que pasa mucho cuando estamos aprendiendo. Entonces, I was born, ¿cierto? Yo nací en 1983, entonces digo in, como decimos en español, 1983. Entonces sería 1983. No, así no se pronuncia. Ellos son muy prácticos para todo. La forma en la que la pronuncio es 1983. 1983. Entonces acá ustedes tienen la forma correcta de pronunciar esos años. 1700, 1983, 2004, porque estamos iniciando milenio, ¿cierto? Entonces no hay lío. 2004. Pero también puedo decir 2004, 2014 o 2014, por lo mismo, porque estamos iniciando milenio, ¿no?
Para expresar la fecha, recuerden que nosotros utilizamos on, si yo voy a hablar de una fecha específica, mm, incluido el día, ¿cierto? Ve acá, yo digo, when were you born? Estoy preguntando cuándo y yo digo on, pero si yo, cuando yo pregunto dónde, where were you born? Yo estoy utilizando in. O yo puedo decir solamente el año. Si yo digo el año, utilizo in. I was born in 1993. On, cuando pongo toda la fecha completa. Como para que lo recuerden, esto ustedes pues ya lo deben saber, ¿no? Entonces, la forma de decir las fechas, yo acá digo, yo puedo decir el 7 de marzo de este año o puedo decir marzo 7 de este año. Cuando yo lo pronuncio, yo utilizo el THE. Entonces yo puedo decir the, ¿cierto? O the 7th of March, sin copiarlo. The 7th of March, 1600. O simplemente March the 7th, ¿cierto? 1600. Lo mismo acá, yo puedo decir el 22nd, the 22nd of June, 1939, o puedo simplemente decirlo de esta forma, June 22nd, 1939, December 15, 2013. Entonces, para que los practiquen. Van a encontrar ejercicios al final. Bueno, tenemos las preposiciones. Acá les recordaba lo que ya les decía, el uso del on para fechas específicas, utilizando el día de la semana o el día del mes, utilizo on. Entonces digo, my birthday is on October the 10th. The concert is on Friday. See you on the weekend. Y utilizo in cuando estoy utilizando años, meses, ¿cierto? O décadas. The conference is in July. The shop opened in 2011. The revolution was in the 1920s. Y acá tenemos algunas décadas, the 20s, 30s, 40s, 50s, 60s, 70s, 80s, 90s. Bueno, eso es para que lo estudien y lo practiquen. Acá tenemos ya la segunda parte, que es importantísima, que es el pasado simple, hablando de regulares e irregulares. Esto ustedes lo recuerdan del colegio también. Entonces acá dice, Lucy called me last night, está en pasado. Sujeto, verbo en pasado, ¿cuándo? Anoche. Robert went to the theater with his girlfriend. Robert, subject, verb in past, went, where, to the theater. ¿Con quién? With his girlfriend. Entonces, hablamos del pasado, un punto específico del pasado, acciones que ya finalizaron, el pasado simple. Los verbos regulares, el pasado de los verbos regulares siempre va a ser con ed, wash, wash, cold, cold, cook, cooked, open, opened, closed, closed, watch, watched. Recuerden que hay tres pronunciaciones para este ed, ¿cierto? Dependiendo si el sonido en el que finaliza el verbo es un sonido suave o es un sonido seco, es un sonido que vibra o es un sonido que no vibra. ¿Mm? Es decir, cuando yo me toco las cuerdas vocales, yo miro si este sonido, por ejemplo, vibra, o este, ¿cierto? Es tan sencillo como, por ejemplo, pronunciar la K, ¿cierto? Entonces, el sonido de la K, no vibra. Entonces, cuando yo le pongo el LD, va a sonar como T. Muchos cometen este error, ¿no? Dicen wash, wash it, call it. No. Tiene solo tres pronunciaciones y esas tres pronunciaciones son como, como de, como T o como ID.
Y voy a pronunciarla como T cuando la consonante final o el sonido final de ese verbo es un sonido que no vibra, es una consonante que no vibra. La K no vibra, entonces la voy a utilizar, va a sonar este como una T. Entonces yo voy a decir cook en presente y voy a decir en pasado, voy a decir cook, ¿cierto? Es como que en presente suena así y en pasado suena cooked. ¿Mm? En el caso de la N, yo hago el sonido con la N, yo digo y vibran las cuerdas vocales. Cuando vibra, entonces me va a sonar como D. Esta va a sonar como D. Es decir, que yo digo en presente digo open y en pasado voy a decir opened. Ya no como T, sino como D. Open, open. O sea que es como si dijera esto. Estamos hablando acá de pronunciación. Lo van a encontrar también en los ejercicios de pronunciación. Y en el caso, cuando lo pronuncio ID, cuando termina en el sonido T o cuando termina en el sonido D. Es decir, cuando el verbo termina en T y en D, va a sonar ID, como en el caso de paint, terminó en T, entonces el pasado va a sonar painted. Acá se los estoy colocando así entre slash para que sepan qué es la pronunciación. Si ustedes van a un diccionario, les van a mostrar la pronunciación entre corchetes o entre slashes. ¿Sí? Entonces, esa es la forma en la que se pronuncia, painted. O por ejemplo, study, ¿cierto? Termina pues en la I. No, ese no es ese no sería el ejemplo. Miremos si por acá hay uno. Por acá debe haber alguno. Que termine en D, ¿cierto? Entonces voy a sonar como también I, D. Study, studied. Sí, ese también funciona, sino que es que, bueno. Recuerden siempre, para agregar la ED, ustedes deben tener presente las reglas ortográficas. Si termina en E, no le agrego otra E. Si termina en O, sí se le agrega la ED normal. No se le quita la O tampoco. Si termina en una I, la I puede ser Y o puede ser Y. Si es Y, pues le pongo la ED nomás, ¿cierto? Si termina en Y, le pongo la ED. Si termina en Y, la cambio por la I latina para ponerle la ED. ¿Cómo sé cuándo es Y y cuándo es I latina? O sea, perdón, ¿cómo sé cuándo es y cuándo es Y? Dependiendo del que la acompañe. Si este es vocal, por lo tanto, estas consonantes Y, como en el caso de Yamile, en el caso de Yuka, ¿cierto? Cry, acá está acompañado por una consonante, entonces es una vocal. Ahí, al ser vocal, la cambio por la otra para ponerle la ed. Y recuerden que cuando tenemos consonante, vocal, consonante, se duplica con algunas excepciones. En el caso de mix, no se duplica la Z, la X, tampoco se duplica la Z ni la W, ¿cierto? Y hay unos que, dependiendo de dónde está el acento, regret está en la segunda, o sea, en la primera, realmente.